padres y hermanos. No sin temor, pero con una conciencia libre y tranquila ante Dios que vive y me ve, tomo la palabra en medio de vosotros, en esta augusta asamblea. Desde que me hallo sentado aquí con vosotros, he seguido con atención los discursos que se han pronunciado en esta sala, ansiando con grande anhelo que un rayo de luz, descendiendo de arriba, iluminase los ojos de mi inteligencia y permitiese votar los cánones de este santo concilio ecuménico, por perfecto conocimiento de causa. Penetrado del sentimiento de responsabilidad por la cual Dios me pedirá cuenta, me he puesto a estudiar con escrupulosa atención los escritos del Antiguo y Nuevo Testamento, y he interrogado a estos venerables monumentos de la verdad para que me diesen a saber si el Santo Pontífice que preside aquí es verdaderamente el sucesor de Pedro, vicario de Jesucristo, infalible doctor de la Iglesia. Me he visto precisado a ignorar el estado actual de las cosas y a transportarme en mi imaginación con la antorcha del Evangelio en las manos, a los tiempos en que ni el ultramontanismo ni el galicanismo existían, y en los cuales la Iglesia tenía por doctor a San Pedro, San Pablo, Santiago y San Jorge, doctores a quienes nadie puede negar la autoridad divina, sin poner en duda lo que la Santa Biblia que tengo delante nos enseña y la cual el Concilio de Trento proclamó como la regla de la fe y de la moral. He abierto, pues, estas sagradas páginas, y bien, me atrevería a decirlo, nada he encontrado que sancione próxima o remotamente la opinión de los ultramontanos. Aún es mayor mi sorpresa, porque no encuentro en los tiempos apostólicos nada que haya sido cuestión de un papa sucesor de San Pedro y el vicario de Jesucristo, como tampoco de Mahoma, que no existía aún. Vos, señor Manning, diréis que blasfemo, y vos, monseñor Fiel, diráis que estoy demente. No, monseñores, no blasfemo, ni estoy loco. Ahora bien, habiendo leído todo el Nuevo Testamento, declaro ante Dios con mi mano elevada al gran crucifijo que ningún vestigio he podido encontrar del papado tal como existe ahora. No me rehuséis vuestra atención, mis venerables hermanos, y con vuestros murmullos e interrupciones justifiquéis a los que dicen, como el padre Jacinto, que este concilio no es libre, porque vuestros votos han sido de antemano impuestos. Y tal fue el hecho, esta augusta asamblea hacia la cual todas las miradas del mundo están dirigidas, caerá en más grande descrédito. Si deseamos ser grandes, debemos ser libres. Agradezco a su excelencia, Monseñor Dupanloup, el signo de aprobación que hace con la cabeza. Esto me alienta y prosigo, pues los santos libros, con toda la atención de que el Señor me ha hecho capaz, no encuentro ni un solo capítulo o un corto versículo en el cual Jesús dé a San Pedro la jefatura sobre los apóstoles, sus colaboradores. Si Simón, el hijo de Jonás, hubiese sido lo que hoy día creemos sea su santidad a Pío IX, extraño es que no lo hubiese dicho. Cuando haya ascendido a mi Padre, debéis todos obedecer a nuestro Simón, Pedro, así como ahora me obedecéis a mí. Le establezco por mi vicario en la tierra. No solamente calla Cristo sobre este particular, sino que piensa tampoco en dar una cabeza a la Iglesia, cuando promete tronos a sus apóstoles para juzgar a las 12 tribus de Israel
Mateo 12 y 28 les promete 12, una para cada uno, sin decir que entre dichos tronos uno sería más elevado, el cual pertenecía a Pedro, indudablemente. Si tal hubiese sido su intento, lo indicaría. ¿Qué hemos de decir de su silencio? La lógica nos conduce a la conclusión de que Cristo no quiso elevar a Pedro a la cabecera del colegio apostólico. Cuando Cristo envió a los apóstoles a conquistar el mundo, a todos dio la promesa del Espíritu Santo. Permitidme repetirlo. Si Él hubiese querido constituir a Pedro en su vicario, le hubiera dado el mando supremo sobre su ejército espiritual. Cristo, así lo dice la Santa Escritura, prohibió a Pedro y a sus colegas reinar o ejercer señorío o tener potestad sobre los fieles, como hacen los reyes gentiles. Lucas 22, 25 y 26. Si San Pedro hubiese sido elegido papa, Jesús no diría esto, porque según vuestra tradición, el papado tiene en sus manos 2 espadas, símbolos del poder espiritual y temporal. Hay una cosa que me ha sorprendido muchísimo. Resolviéndola en mi mente, me he dicho a mí mismo: si Pedro hubiese sido elegido papa, ¿se permitiría a su colega enviarle con San Juan a Samaria para anunciar el Evangelio del Hijo de Dios? Hechos 2:15. ¿Qué os parecería, venerables hermanos, si nos permitiésemos ahora mismo enviar a su santidad Pío IX y a su eminencia Monseñor Plautier al patriarca de Constantinopla para persuadirle a que pusiese fin al cisma del Oriente? Mas, he aquí otro hecho de mayor importancia. Un concilio ecuménico se reúne en Jerusalén para decidir cuestiones que dividían a los fieles. ¿Quién debiera convocar este concilio si San Pedro fuese papa? Claramente San Pedro. ¿Quién debiera presidirlo? San Pedro, su delegado. ¿Quién debiera formar o promulgar los cánones? San Pedro. Pues bien, nada de esto sucedió. Nuestro apóstol asistió al concilio, así como los demás, pero no fue quien reasumió la discusión sino Santiago, y cuando se promulgaron los decretos se hizo en nombre de los apóstoles, ancianos y hermanos. Hechos 15. ¿Es esta la práctica de nuestra iglesia? ¿Cómo más lo examino? Oh venerables hermanos, tanto más estoy convencido de que en las Sagradas Escrituras el hijo de Jonás no parece ser el primero. Ahora bien, mientras nosotros enseñamos que la iglesia está edificada sobre San Pedro, San Pablo, cuya autoridad no puede dudarse, dice en su epístola a los Efesios 2:2, que está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo mismo. Este mismo apóstol cree tampoco en la supremacía de Pedro, que abiertamente culpa a los que dicen: somos de Pablo, somos de Apolo, 1 Corintios 1:12, y así como culpa a los que dicen: somos de Pedro. Si este último apóstol hubiera sido el vicario de Cristo, San Pedro se habría guardado bien de no censurar con tanta violencia a los que pertenecían a su propio colega. El mismo apóstol Pablo, al anunciar los oficios de la iglesia, menciona apóstoles, profetas, evangelistas, doctores y pastores. Es increíble, mis venerables hermanos, que San Pablo, el gran apóstol de los gentiles, olvidase el primero de estos oficios del papado. Si el papado fuera de divina institución, ese olvido me parece tan imposible como el de un historiador de este concilio que no hiciese mención de su santidad Pío IX. ¡Silencio, hereje! ¡Silencio! Calmaos, venerables hermanos, que todavía no he concluido. Impidiéndome que prosiga,
manifestaréis al mundo que procedéis sin justicia, cerrando la boca de un miembro de esta asamblea. Continuaré. El apóstol Pablo no hace mención en ninguna de sus epístolas a las diferentes iglesias de la primacía de Pedro. Si esta primacía existiese, si, en una palabra, la iglesia hubiese tenido una cabeza suprema dentro de sí, infalible en enseñanzas, ¿podría el gran apóstol de los gentiles olvidar el mencionarla? ¿Qué digo? Más probable que hubiese escrito una larga epístola sobre esta importante materia. Entonces, cuando el edificio de la doctrina cristiana fue erigido, ¿podría, como lo hace, olvidarse de la fundición de la clave del arco? Ahora bien, si no opináis que la iglesia de los apóstoles fue herética, la que ninguno de vosotros desearía u osaría decir, estamos obligados a confesar que la iglesia nunca fue más bella, más pura, ni más santa que en los tiempos en que no hubo papa. No es verdad, no es verdad. No es verdad, no es verdad. Si alguno de vosotros, mis venerables hermanos, se atreve a pensar que la iglesia que hoy tiene un papa por cabeza es más firme en la fe, más pura en la moralidad que la iglesia apostólica, dígalo abiertamente ante el universo, puesto que este recinto es un centro donde el cual nuestras palabras volarán de polo a polo. Prosigo. Ni en los escritos de Pablo, San Juan o Santiago describo traza alguna o germen del poder papal. San Lucas, el historiador de los trabajos misioneros de los apóstoles, guarda silencio sobre este importantísimo punto. El silencio de estos hombres santos, cuyos escritos forman parte del canon de las divinamente inspiradas escrituras, me parece tan penoso e imposible. Si Pedro fuese papa y tan inexcusable como si Thiers, escribiendo la historia de Napoleón Bonaparte, omitiese el título de emperador. Veo delante de mí un miembro de la asamblea que dice, señalándome con el dedo, ahí está un obispo cismático que se ha introducido entre nosotros con falsa bandera. No, mis venerables hermanos, no he entrado en esta justa asamblea como un ladrón por la ventana, sino por la puerta, como vosotros. Mi título de obispo me dio el derecho a ello, así como mi conciencia cristiana me obliga a hablar y decir lo que creo ser verdad. Lo que más me ha sorprendido y que, además, se puede demostrar, es el silencio del mismo San Pedro. Si el apóstol fuese lo que proclamáis que fue, es decir, vicario de Jesucristo en la tierra, él, al menos, debiera saberlo. Si no lo sabía, ¿cómo sucede que ni una sola vez obró como papa? Podría haberlo hecho el día del Pentecostés, cuando predicó su primer sermón y no lo hizo. En el concilio de Jerusalén y no lo hizo. En Antioquia y no lo hizo. Como tampoco lo hacen las 2 epístolas que dirige la iglesia. ¿Podéis imaginaros a un tal papa, mis venerables hermanos, si es que Pedro era papa? Resulta, pues, que si queréis sostener que fue papa, la consecuencia natural es que él no lo sabía. Ahora pregunto a todo el que tenga cabeza con qué pensar y mente con qué reflexionar, ¿son posibles estas 2 suposiciones? Digo, pues, que mientras los apóstoles vivían, la iglesia nunca pensó que había papa. Para sostener lo contrario, sería necesario entregar la Santa Escritura a las llamas e ignorarla por completo. Pero escucho decir por todos lados, pues que no estuvo San Pedro en Roma, no fue crucificado con la cabeza abajo, no se hallan los lugares donde enseñó y los altares donde dijo misa en esta ciudad eterna.
Que San Pedro haya estado en Roma reposa, mis venerables hermanos, solo sobre la tradición. Más aún, si hubiese sido obispo de Roma, como debéis probar con su episcopado, su supremacía, Escaligero, uno de los hombres más eruditos, no vacila en decir que el episcopado de San Pedro y su residencia en Roma debería clasificarse entre las leyendas ridículas. ¡Tapadle la boca! ¡Hacedle descender del púlpito! Venerables hermanos, estoy pronto a callarme, mas ¿no es mejor en una asamblea como la nuestra probar todas las cosas como manda el apóstol y creer todo lo que es bueno? Pero, mis venerables hermanos, tenemos un dictador ante el cual todos debemos prostrarnos y callar, aún su santidad Pío IX, e inclinar su cabeza. Ese dictador es la historia. Esta no es como un legendario que puede reformar el estilo con que el alfarero hace su barro, sino como un diamante que esculpe en el cristal palabras indelebles. Hasta ahora me he apoyado solo en ella, y no encuentro vestigio alguno del papado en los tiempos apostólicos. La falta es suya, no es mía. ¿Queréis quizá colocarme en la posición de un acusado de mentira? Hacedlo si podéis. Oigo a la derecha estas palabras: tú eres Pedro, y sobre estas dos rocas edificaré mi iglesia. Mateo 6:18. Contestaré esta objeción después, mis venerables hermanos, mas antes de hacerlo, deseo presentaros el resultado de mis investigaciones históricas, no hallando ningún vestigio del papado en los tiempos apostólicos. Me dije a mí mismo: quizá hallaré al Papa en los 4 primeros siglos, y no he podido dar con él. Espero que ninguno de vosotros dudará de la gran autoridad del Santo Obispo de Nipona, el grande y bendito San Agustín, este piadoso doctor, honor y gloria de la Iglesia Católica. Fue secretario en el Concilio de Meline. En los decretos de esa venerable asamblea se hallan estas palabras, cito: todo el que apelase a lo de otra parte del mar no será admitido en la comunión por ninguno en el África. Los obispos de África reconocían tampoco al obispo de Roma, que castigaban con excomunión a los que recibiesen a su arbitrio. Estos mismos obispos, en el 6º concilio de Cartago, celebrado bajo Aurelio, obispo de dicha ciudad, escribieron a Celestino, obispo de Roma, amonestándole que no recibiese a los obispos, sacerdotes o clérigos de África, que no enviase más legados o comisionados y que no introdujese el orgullo humano en la iglesia, que el patriarca de Roma había desde los primeros tiempos tratado de atraerse a sí mismo toda autoridad. Es un hecho evidente, y lo es también igualmente, que no poseía la supremacía que los ultramontanos le atribuyen. Si la poseyese, osaría los obispos de África, San Agustín entre ellos, prohibir apelaciones a los decretos de su Supremo Tribunal. Confieso, sin embargo, que el patriarca de Roma ocupaba el primer puesto. Una de las leyes de Justiniano dice, cito: mándanos, conforme a la definición de los 4 concilios, que el Santo Papa de la antigua Roma sea el primero de los obispos, y que su Alteza, el arzobispo de Constantinopla, que es la nueva Roma, sea el segundo. Inclínate, pues, a la supremacía del Papa, me diréis. No corráis tan apresurados a esa conclusión, mis venerables hermanos, porque la ley de Justiniano lleva escrito al frente, cito, del orden de sedes patriarcales: procedencia es una cosa y el poder de jurisdicción es otra. Por ejemplo,
suponiendo que en Florencia se reuniese una asamblea de todos los obispos del reino. La procedencia se daría naturalmente al primado de Florencia, así como entre los occidentales se considera al patriarca de Constantinopla y en Inglaterra el arzobispo de Canterbury. Pero ni al primero, segundo ni tercero podría aducir de la asignada posición una jurisdicción sobre sus compañeros. La importancia de los obispos de Roma procede no de un poder divino, sino de la importancia de la ciudad donde está la sede. Señor Davoy no es superior en dignidad al arzobispo de Avignon, mas no obstante, París le da una consideración que no tendría si en vez de tener su palacio en las orillas del Sena, se hallase sobre el Ródano. Esto que es verdadero en la jerarquía religiosa, lo es también en materias civiles y políticas.